Freire, Latido Sports. Hola, profe, buenas noches. Otra vez sin ganar, primer tiempo jugó bien Guaraní. Dos claras tuvo, una de Juan Danilo en el primer tiempo, otra de Martínez en el segundo tiempo mano a mano, y después ya le costó. Y un dato estadístico, profe, en los 8 partidos que Guaraní jugó en el clausura, en el primer tiempo no convirtió ni un gol. ¿Les cuesta empezar bien a Guaraní? Nos cuesta convertir realmente en la mayoría de los partidos que hemos empatado, porque de 8 empatamos 6, ganamos 1, perdimos 1 solo. Casi en todos los partidos tuvimos posibilidades para concretar y no lo supimos hacer. Hoy no fue diferente. Creo que arrancamos los primeros 20 o 25 minutos mandando en el partido, llegando, teniendo espacios, y otra vez pecamos en no poder elegir la mejor opción o definir de la mejor forma. Nos faltó una vez más el gol, en eso sí tenés razón. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Dani Troche, Radio 1 de marzo. Profe, a esta altura, preocupado Sí. por la situación, no se puede marcar mucho. ¿Cómo está Chiqui Arce en estos momentos? Sí, preocupado obviamente porque el trabajo se está haciendo, el plantel es excelente, es dedicado, estamos en una racha prácticamente en la conferencia de prensa repetida, porque así ha sido en varios partidos y no supimos, no pudimos, no conseguimos. Se está tratando, se está creando. En realidad son cuestiones, me parece que eventuales o momentáneas, pero es normal que haya una preocupación y una ocupación también para poder resolver. Pareciera que en cualquier momento podríamos salir, pero cada vez nos está costando convertir. Hubiese sido más preocupante, así como preguntar si es que no hiciéramos nada, si no creáramos, si no nos moviéramos, si no encontráramos espacio, pero todo eso estamos haciendo, menos la conversión. Profe, consultarle personalmente si usted se siente con la fuerza para seguir, para revertir esta racha de empates, y cómo ve el respaldo dirigencial también. Sí, totalmente. O sea, de parte nuestra estamos contentos, trabajamos bien, reitero eso, en lo que había dicho también en la conferencia de prensa anterior. Hoy las condiciones también son mejores en cuanto a estructura, infraestructura, y era algo que preocupaba al inicio, pero hoy tenemos todo, y si dependiera de mí, no tenemos que buscar la forma, trabajando, variando, o capaz que con otras alternativas de forma, de inicio o de fin de juego, para poder hacer lo que nos hace falta, convertir para poder ganar. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿Qué cree que le falta aparte del gol? Porque Guaraní elabora bien la jugada, de repente más bien seguro que en la culminación pasa más bien por la ansiedad que tienen los jugadores. Bueno, imagino que no ha de ser solamente la ansiedad, y es normal también que se vayan cerrando un poco en relación a eso, porque pasan los partidos, pasan los minutos, y ellos quieren hacer bien su trabajo, no es que no lo intenten. A veces cuando se equivocan no es por omisión, y sí porque capaz que falta ese momento adecuado para poder elegir las mejores opciones, porque insisto, crear, llegar. Hoy hemos variado un poco, no tanto en línea de fondo o centrando como pasó en el partido anterior, que tuvimos demasiadas opciones de llegada por los costados y terminamos tampoco sin poder definir. Entonces nadie está quedándose quieto, estamos buscando, tanto nosotros, los jugadores, la directiva, nosotros, porque insisto, yo creo que se resuelve con trabajo, buscando opciones alternativas, porque lo que nos falta obviamente es el gol. Profe, decía buscar más variantes, encontrarle la vuelta, sé que se trabaja. ¿Qué otras alternativas, qué opciones quedan? ¿Qué variante queda por recurrir todavía para encontrarle la vuelta y marcar gol? Decía, algo hay que cambiar. Y otra vez tiene una semana corta, porque 3 días para el próximo partido, un partido importante contra Cerro Porteño. ¿Queda algo todavía de buscar, de estrategias que todavía no empleó en cancha, por ejemplo? Sí, siempre hay, se analiza después de los partidos. A veces normalmente tomamos, como estamos haciendo ahora, 2 rivales siguientes, digámosle. Ya también obviamente, como nos conocemos todos, es más fácil no jugar contra los otros rivales.
Estamos, insisto, nadie se está quedando quieto, no es que aceptamos la situación, es un momento claro que crítico porque no ganamos, pero yo confío mucho en que, así como dije la semana pasada, que esto sea una cuestión de momento, de fase, de mala fase, de especialmente la ejecución mejor para poder convertir, porque las otras situaciones las estamos haciendo todas en buena forma. ¿Crees que, no digo que va a ser más fácil, a lo mejor hasta más complicado, pero Cerro Porteño por lo menos propone otro juego y a Guaraní a lo mejor le viene bien que sea más tú a tú, que haya más espacio y explotar más, porque en los últimos rivales se le cerró mucho a Guaraní y este será otro juego? ¿Crees que por ahí podría encontrar Guaraní alguna ventaja? Jugamos en nuestra cancha, que es un lugar que conocemos muy bien, que se está cuidando mucho para que el equipo los muchachos puedan desarrollar su forma de jugar o las características técnicas que tienen puedan aparecer en todo su esplendor. Es difícil de responder eso porque cada encuentro es diferente. Sí, imagino un gran partido, obviamente más abierto, pero igual con todo eso nosotros contra los rivales que nos han o propuesto alguna situación de presión más alta, igual hemos tenido chances o con los que nos han esperado igual también hemos creado oportunidades, pero obviamente está a la vista, estamos inoperantes en la concreción. Finalizamos.